algunas, Lixindi, algunas indicaciones sobre el trabajo. ¿Qué más? Sobre los laboratorios, pues todavía no, eso lo voy a informar yo, pero sobre los trabajos fue lo que yo expliqué el otro día en clase, sería, ¿verdad, Lixindi? Sí, licenciado, únicamente. Y únicamente para aclararle a los compañeros que las actividades siguen hasta el 18, hasta nuevo aviso, ¿verdad? Sí, Virtuales. pues, sí, pues. Ujú. Vaya, vaya. Sí, porque parece que hay algunas dudas ahí, pero prevalece lo que las autoridades decidieron hace unos días, ¿verdad? Hasta el 18, viernes 18. Sí, Sí, pues. licenciado. O sea, el viernes 18 todavía es virtual o ya es presencial, es de llegar, licenciada. Según tengo entendido, es virtual. El viernes 18 también. Vaya. El Ujú. viernes 18 sería virtual. Siempre vamos A ir a corroborar. corroborar, Ujú. ¿verdad? A corroborar y cualquier cosa, pues por medio del chat le hacemos llegar la información a los compañeros. En realidad somos pocos, porque hemos sido bastantes en otros años, poco extrañado ahí, pero bueno. ¿Qué les pudiera decir del trabajo? Pues esto ya se dieron unas indicaciones, el trabajo se dieron unas indicaciones en clases sobre los dos tipos de sociedad, qué aspectos se van a investigar. Siempre tomar en cuenta su bibliografía, tal vez no al extremo, ¿verdad? Pero sí algo, a ponerle un su marco al trabajo, algo bonito. Ustedes, yo he revisado algunos trabajos de otros años, naturalmente, están muy bonitos, pero hay algunos trabajos que les hizo falta salita ahí, ¿verdad? Entonces, puede hacer algo bonito, ¿verdad? Créanme que yo tengo un trabajo de una investigación que hice de este tipo desde que era estudiante y me da lástima perderla porque miren, está la investigación como que si yo la hubiera hecho ayer ustedes. Miren las partidas tan bien hechecitas, pero lo voy a llevar a la clase para que lo vean y no van a decir, licenciado, solo nos mintió, ¿verdad? Voy a llevar ese trabajito que se hizo y van a ver ustedes muy lleno de contenido, con una buena bibliografía y sus partidas así bien bonitas, ¿verdad? Recuerden que las partidas estamos en contabilidad, ¿verdad, jóvenes? Entonces, las partidas, primero que tienen que llevar fecha, bien, jóvenes, no se les va a olvidar la fecha, ¿verdad? La contabilidad debe ser cronológica, porque si no sería anacrónica. Entonces, primero la partida tiene que tener su fecha, tiene que tener su número de partida, bajones. Tiene que tener número de partida, ¿verdad? Y después tiene que tener sus cuentas deudoras. Yo sé que ustedes vienen de contabilidad 1 y que esto lo vieron en conta 1. Tienen que tener sus cuentas deudoras o sus partidas deudoras, se le llama contabilidad, y tienen que tener sus partidas acreedoras, ¿verdad? Tiene que tener sus saldos de cada partida, tanto deudora como acreedora, y en el total también tiene que tener sus saldos, ¿verdad? Total. Dice, aún no hay fecha de entrega, disculpe, licenciado, ¿es individual el trabajo o en grupo? Bueno, una buena pregunta ahí para Lick Cindy. Lick Cindy, ahí hay una pregunta para usted. Así le damos participación también. Sí, licenciado. Los laboratorios son individuales y el trabajo en grupo sería las Así notas. es. Dicen de la fecha para entregar lo del trabajo, Lick Cindy, de acuerdo a la experiencia que tenemos también. Sí, sería más o menos a mediados del curso, ¿verdad? Sería como por septiembre, inicios. Sí, pues sí, Ujú. de acuerdo a la experiencia que hemos trabajado, ¿verdad? Gracias, Lick Cindy. Con respecto a los laboratorios jóvenes, los laboratorios se van entregando conforme se va determinando el tema. Hoy vamos a terminar el tema de la inscripción de una sociedad anónima con sus diferentes modalidades. Entonces, al finalizar eso, ustedes están ya en toda la libertad de empezar a trabajar su laboratorio 1 que se tiene que entregar. De acuerdo al laboratorio 1 ya lo pueden descargar de la página. Y si no, pues nosotros lo vamos a poner en el chat, ¿verdad? Con Lick Cindy, aunque como les digo, está en la página, pero si quieren, nosotros les ponemos ahí su laboratorio y lo pueden ir trabajando despacio. Y si tienen alguna duda de ese laboratorio, pues nos pueden preguntar a nosotros, ¿verdad?
Ese es el asunto. Y como ahora vamos a tener viernes alternos, estaba viendo ahí que estamos llenos de viernes. Ya no son alternos para mí, yo porque tengo cursos del cuarto y el segundo. Voy a estar, digamos que todos los viernes en la U, entonces alguna tiempito que tengamos, nos lo ponemos a hacer en la clase, ¿verdad? Así lo hemos hecho otros años. Igual cuando yo era auxiliar de fila, y si alguien tenía una duda, pues le explicaba. O sea, ustedes, hacer accesible el estudio, no hay que hacerlo complicado, ¿verdad? No hay que hacer difícil las cosas. Como les digo, hoy termina de anónima en sus diferentes modalidades y ya ustedes quedan en libertad de hacer su laboratorio e irlo entregando conforme vamos terminando los temas. Entonces les decía, no se me ha olvidado, miren, yo aprovecho para todo un poco. Entonces, en cuanto a la partida contable, sus partidas deudoras, sus partidas acreedoras, su saldo y una explicación. La explicación es fundamental en una partida contable o en una póliza, como le llaman actualmente, ¿verdad? Por lo menos donde yo laboro, pues le llaman póliza y ahí está insertada la partida contable, ahí está asentada la partida contable, pero son hojas autorizadas, ¿verdad? Es un sistema autorizado y donde las autoridades como la SAT, como Auditoría Externa, ellos pueden ingresar y verificar que los datos, dependiendo de la naturaleza de la operación que se hizo, puede ser una compra, puede ser una venta, puede ser un descuento, puede ser una depreciación, puede ser un adelanto de pago que se haya hecho, una obligación que haya cubierto la empresa y tantas operaciones que hay en una empresa. Y lo bueno es de que la contabilidad tiene agrupadas sus cuentas y siempre hay una cuenta a la que se puede echar mano para, para poder contabilizar la operación. Pero sí se necesita una explicación. Entre mejor sea la explicación, no tiene que ser tan grande, pero que sí refleje por qué se hizo la partida contable. Entonces, menos dudas va a dar en la persona que esté revisando la contabilidad. Ah, sí, pues el contador hizo esto por esto. Usted, el contador hizo esto por esto. Pero bueno, ¿alguna inquietud o nos vamos o continuamos con el contenido de la clase jóvenes, del curso? ¿No? Bueno, nos vamos ahí pues. Vamos acá, vamos a ubicarnos de este lado para continuar con con, con la clase. Vamos a ubicarla, la presentación. Esperemos poderla ubicar. Quisiera saber si pueden ver ahí la diapositiva, jóvenes. Jóvenes, salen de la clase. Sí, licenciado. Gracias. ¿En qué diapositiva nos quedamos, jóvenes? Laboratorio 1. Sí, pero ¿alguna diapositiva? En el caso 3. En la 13. A ver, 12, 13. Acá, ¿verdad? Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? No, Lic, en el caso 3. Acá, caso 3. Ahí estamos. Entonces, si alguien, porque siempre se puede dar, ¿verdad? Usted, si alguien estuviera repitiendo la clase o el curso, pues lo único que tiene que hacer es practicar. Porque, digamos, se mantienen los mismos datos, solo que con alguna variante. Ya van a ver ustedes que más adelante, pues se van dando variantes. No hay que confiarse, hay que volver a hacer sí, esto es lo mismo y no lo voy a hacer, ¿verdad? No es así porque puede confundirse uno o aunque el dato sea conocido, pues hay que hacer la operación, ¿verdad? Hago la aclaración de este tipo de operaciones. Esto se puede, yo lo presento acá a nivel de diapositiva porque se me facilita mucho para explicar y hago mucho énfasis en las cantidades
y en los porcentajes. Pero también pudiera ser en Excel, ¿verdad? Ustedes. Pero en Excel, por lo regular, y con saldos tan pequeños, yo creo que lo podemos manejar de esta manera. Pero no agota, ¿verdad? Si alguien quiere utilizar su Excel y decir, bueno, igual cargo, abono, sumo, pues, pero tendrá que hacerlo operación por operación, ¿verdad? Ustedes, eso es, porque no son tablas, ¿verdad? E incluso los estados financieros tienen ahí sumar y restar, entonces hay que hacerlo operación por operación. Bien, vamos ahí. Caso número 3. Recuerden que estamos estamos en el punto de autorizar, de inscribir básicamente a una sociedad anónima. Hay alguna modalidad con lo que es digamos, con el emprendimiento, ¿verdad? Ustedes. Pero en este momento nosotros no vamos a hacer tanto énfasis en ello por lo pequeño, ¿verdad? Pero tendría que caer dentro de las propias actividades. Tiene que tener un capital autorizado, también tiene que tener un capital con el cual va a trabajar y tendrá también que hacerse de ese dinero, ¿verdad? Entonces acá estamos en el tercer caso de la inscripción de la sociedad anónima. Dice caso número 3, de lo autorizado se suscribe el 70% y de lo suscrito se paga el 50%. Veamos ahí. Dice la empresa La Económica S.A., mediante escritura pública número 92, autorizada por el notario José Pérez, se constituye con un capital autorizado de 1.000.000 de quetzales. Para el efecto, se le informa que el capital, el 50% de las acciones son ordinarias y el 50% de las acciones son preferentes al 8%. Ya dijimos que en este momento el 8% solo lo mencionamos, no lo utilizamos para ninguna operación ahorita. Más adelante, cuando veamos valor en libros o dividendos, ahí sí lo vamos a utilizar. En la acción, ¿oyeron? Ahí va el porcentaje de dividendo preferente que ellos tienen, pues, ¿verdad? Pero bueno, en este momento solo lo mencionamos, del cual se suscribe el 70% de cada tipo de acción y del capital suscrito se paga en efectivo el 50% de cada tipo de acciones. Bien, analicemos esto. Si ustedes se dan cuenta, el capital ahí es pequeñito, es 1.000.000 de quetzales, es mínimo. Aquí lo que se quiere es el manejo de las operaciones. Hay capital autorizado, hay suscrito y también hay pagado. Hay de los tres, ¿verdad? Ustedes. Entonces, calculadora en mano, siempre para ir haciendo mis operaciones, dice que, vamos a ver acá, 1.000.000 de quetzales, el capital autorizado de 1.000.000 de quetzales. Para el efecto se le informa que el capital está integrado. ¿Qué hago? Es leer bien, ¿verdad? Y segundo, multiplico. Ustedes dirán, está fácil, mentalmente se puede, pero yo sí soy desconfiado, ¿verdad? Entonces yo multiplico mis 2.000 acciones por 500. Por 500 sería 1.000.000 de quetzales. Efectivamente, me confirma que las 2.000 acciones por 500 efectivamente son 1.000.000 de quetzales. Ahí está el capital. Aquí está en monetario, en números, y acá está en número de acciones. Pero dice que el 50% de las acciones son ordinarias y el otro 50% son preferentes. O sea que aquí de estas 2.000 acciones hay 1.000 ordinarias y 1.000 preferentes. Eso es lo que me está diciendo esto, del cual se suscribe el 70% de cada tipo de acción. De las 1.000 ordinarias suscribo el 70%. De las otras 1.000 preferentes suscribo también el 70%. Y del capital suscrito de ese 70% se paga en efectivo el 50% y el 70% y el otro 50% del otro 70% también se paga el 50%. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, lo va a pagar el accionista, ¿verdad? El que está ingresando a la empresa, él es el que va a pagar esto. Entonces, lo primero que hago es hacer un análisis, hago números acá y hago mis cálculos, ¿verdad? No es solo de colocar las cuentas, Dios guarde, ¿verdad? Que aquí vaya a haber un cálculo malo ya en la práctica, ¿verdad? Es muy delicado, es muy delicado. Entonces acá
ya hice yo mis análisis, ya leí detenidamente, entonces ya me voy acá. Acá pongo partida número 1 y es tradicional, ¿verdad? Siempre estas partidas van a tener las mismas cuentas deudoras y las mismas cuentas acreedoras. Entonces acá acaba la fecha, no le puse fecha, pero ya en la práctica tiene que llevar fecha o los datos que les den en el problema. Partida número 1, acciones ordinarias no emitidas, pues son 500,000 y acciones preferentes 8% no emitidas, 500,000, abono a capital autorizado. Acá sumo 500 más 500, me da 1,000,000 de quetzales y acá me da 1,000,000 de quetzales. Esta partida en los diferentes casos siempre va a ir las partidas. Ahora los montos pueden variar, ¿verdad? Ustedes, y la explicación es registro del capital autorizado según escritura número X por el notario José Pérez. Entonces, algunos datitos acá. Entonces, y acá, pues yo hasta acá llegaría la partida, pero también los cálculos lo hago acá. Dice 1,000 acciones ordinarias a 500 cada uno. Entonces tomo 1,000 por 500, así, me da 500,000. De ahí me voy otra vez, 1,000 por 500, pues me da 500,000. Si ustedes se dan cuenta, son 1,000 y 1,000 son 2,000. 1,000 serían el 50% de acciones ordinarias y 1,000 serían el 50% de acciones preferentes, ¿verdad? Entonces ahí sería, y ahí estaría el 1,000,000 en estas dos cantidades. Partida toca ahorita, jóvenes. La partida de que ya vimos por lo autorizado. ¿Qué tocaría ahorita? Hacer la partida por las acciones suscritas. Así es, gracias compañero. Es la suscripción, ¿verdad? Hacer la partidita, porque en cada caso son 3, ¿verdad? 3 partidas. Entonces ahorita nos toca la partida por la suscripción. Entonces acá la estructura de la partida es esta. Tiene su fecha, su número de partida y tenemos la estructura que dice accionistas ordinarios, accionistas preferentes, acciones ordinarias no emitidas y acciones preferentes 8% no emitidas. Entonces, veamos solo la estructura. Fíjense que por qué dice acá accionistas ordinarios, porque ellos ya suscribieron las acciones. Entonces, de una vez se les carga, de una vez se cargan. ¿Y por qué dice acciones ordinarias no emitidas? Porque esta cuenta juega con la primer cuenta de la autorización. Entonces, ahí se mira cuánto tienen autorizado y cuál es su saldo de las suscritas y de lo ordinario autorizado. Entonces, siempre la partidita va a ir de esta manera. Entonces, no se van a confundir. Acá, accionistas ordinarios. Acá es accionistas preferentes. Ya abono a acciones. No es lo mismo, ¿verdad? Acciones. Aquí estoy trabajando. Aquí los accionistas se les está cargando. Ellos están suscribiendo sus acciones. Y acá, pues es para el control de las acciones ordinarias no emitidas y preferentes no emitidas que están en la partida número 1. Entonces esto se va conjugando. De hecho, en todas las partidas hay que hacer T gráficas. Yo no les he puesto a hacer T gráficas, pero vamos a hacerlo por lo menos en un caso para que vean ustedes el efecto de lo que resulta en esto, ¿verdad? Pero bueno, entonces la explicación sería registro de la suscripción de acciones. Repito, registro de la suscripción de acciones. Aquí puede ampliarse más, registro de la suscripción de tantas acciones con un valor de tanto, y ahí pudiera ir. Pero acá abajo les incluí los cálculos, son 700 acciones ordinarias a 500 cada una, serían 700, digamos, hago la multiplicación. Yo no me confío, yo soy desconfiado. 150,000 y 700 preferentes, 700 por 700 acciones preferentes por 500, igual serían 350,000. Si ustedes se dan cuenta, se suscribió el 70%. Multipliquen ahí 1,000, eran 1,000 acciones, 1,000 acciones por 70%, y les
va a 700, ¿verdad? Y también multiplican 1000 acciones preferentes por 70% y le va a 700. Entonces, acá yo pude haber puesto por registro de la suscripción del 70% de las acciones autorizadas, ordinarias y preferentes. Entonces, todavía sería más explícito, ¿verdad? Entonces, es importante, como les digo, la explicación para que quien revise la contabilidad, pues esté satisfecho, ¿verdad? No hayan sospechas, que no va a haber un hallazgo ahí de auditoría y que después ese hallazgo va a ir a parar en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de marzo que hacen los accionistas, ¿verdad? Ustedes, y que ahí le digan a uno, mire, esa contabilidad está mala. Y la contabilidad, jóvenes, debe de reflejar confianza. Usted va a ir a hacer una presentación contable y usted tiene que reflejar confianza ante los accionistas, ¿verdad? Por una cosita que esté mala, puede haber algún mínimo error, salvable, ¿verdad? Ustedes, salvable con mucha diplomacia, ¿verdad? Salvable con mucha diplomacia. Pero de ahí, yo me recuerdo que cuando se hace la asamblea hay 3 días, revisa una idea de lo que es la realidad. Bien, entonces sería la segunda partida. Vamos con la tercera del pago. Dice, estos accionistas fueron y pagaron el banco en la cuenta que tenía la empresa en el banco y fueron 350,000 quetzales y abonaron accionistas ordinarios con 175,000 quetzales, accionistas preferentes con 175,000 quetzales, 175,000 quetzales. Entonces, con esto queda saldada la cuenta con esto se regulariza también la cuenta de accionistas ordinarios. Recuerden que aquí está cargado accionistas ordinarios y aquí está abonado, ¿verdad? 275,000. Entonces, eso en una T gráfica se va sacando el saldo de lo que obtiene, ¿verdad? La T gráfica es una representación del mayor, ahí se acuerdan, ¿verdad? Y en ese mayor va el saldo de las cuentas de las cuentas en general, ¿verdad? Pero bueno, aquí está la estructura primero de la partida, serían bancos, accionistas ordinarios, accionistas preferentes, 350. La explicación, registro del pago de las acciones, 350,000 y 350,000. Ahí se verá ahorita. Cálculos, bueno, cálculos son 350 acciones ordinarias a 500 quetzales cada una. Serían, digamos, 350 multiplico 350 por 500. Vamos a ver, 350 por 500 serían 175,000. 175,000. Y los otros 350 por 500. 500 igual serían los otros 175,000. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que de lo autorizado eran 1000 acciones ordinarias? Y se suscribieron el 70%, por 70% serían 700 acciones, pero se pagaron el 50% de cada tipo de acción. 700 por 50%, efectivamente son las 350 acciones ordinarias y igual las 350 acciones preferentes. El secreto de eso es tener uno sus datos enfrente, ¿verdad? No tanto de memorizar, sino que tener uno los datos para ir viendo de dónde salen las cantidades. Y las partidas, pues su estructura va a ser la misma, ¿verdad? Pero hay que cuidar los valores, ¿verdad? Los valores, ¿verdad? Puede estar bien la estructura de la partida, pero si los valores no están bien, entonces como que no cuadran, jóvenes. O puede estar también los valores, pero la estructura de la partida no. Entonces yo les voy dando todos esos detallitos para enriqueciendo ahí estos aspectos, estos registros.
Aquí estaría el estado de situación financiera del caso número 3. Dice empresa La Económica Sociedad Anónima, estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024. Solamente quisiera saber si me escuchan, jóvenes. Jóvenes, si estamos en julio, sería el 31 de julio de 2024. ¿Por qué? Porque acá las cuentas son acumulativas, jóvenes. Estas cuentas contabilidad de este año, pero se reabre el año siguiente. ¿Ya? Se reabre el año siguiente la contabilidad. Por eso dice cuando sea estado de resultados, ahí sí, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ahí siempre va a ser del al. En el estado de resultados va a ser del al. ¿Por qué? Porque ahí hubieron operaciones comerciales, digamos, donde hay ingresos, hay gastos y hay un resultado. Pero eso solo se va a dar en ese periodo de tiempo. El siguiente será otro resultado. Entonces no van a confundir esta fecha, es sumamente importante, ¿verdad? De diciembre del año 2020, en este caso 2024, ¿verdad? Porque como les digo, ahí digamos, el siguiente año es cuentas nuevas. En cambio acá no, por ejemplo, usted para el sigue su capital autorizado. Digamos, acá solo está el activo corriente. En el activo no corriente va a tener, por ejemplo, inmuebles. El edificio va a ser el mismo, solo lo va a cerrar este año y el otro año lo va a reabrir, ¿verdad? Entonces, eso es en el estado de situación financiera. Nosotros no vamos a trabajar acá estado de resultados en este curso, en este tema. Posiblemente cuando vamos al tema de liquidación, ahí sí trabajemos un estadito de resultados. Entonces siempre no va a variar mucho, ¿verdad? Va a ser estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024. Entonces sí quería hacer esas observaciones, porque soy de la idea que uno si entiende más una cuestión, ¿por qué la estás acá los valores, pero sí se los pone en el total. Pero acá se le está poniendo ahí, entonces, por eso no se puso acá cifras expresadas en quetzales, ¿verdad? Pero bueno, entonces capital autorizado, menos que capital no suscrito, no suscrito. Entonces, menos que capital no suscrito. Sí, fíjense, pues si el capital son 1000 acciones de capital autorizado. Te recuerdan que se suscribió el 70%, el 70% 700. Entonces, lo no suscrito son 300, la parte restante, ¿verdad ustedes? 300 acciones ordinarias a 500, sí, 500 igual 150,000. Igual 300 acciones al 8% o 500 serían 300 por 150,000. Serían, vamos a ver, 300,000. 300,000, pero como dice acá, menos no suscrito, dice. Y entre paréntesis, menos capital no suscrito, capital suscrito, y el resto, ahora, capital suscrito, 700,000. ¿Cómo está integrado el capital suscrito? Pues por el 70%, ¿se acuerdan? De las acciones autorizadas. Entonces, eran 1000 y el 70%, 1000 de cada una, ¿verdad? Ordinarias, 1000 preferentes.
menos el capital suscrito no pagado. Vamos a ver, vamos a hacer el análisis, hagan el análisis ahí mientras aquí resolvemos un poquito también. Vamos a ver, 500,000 fue el capital autorizado por el 70%, serían 350,000. Serían 350,000. Acá serían 350,000 por 50%. Por 70%. Vamos a ver. Vamos a ver si no tenemos aquí algún error. Vamos a ver. Vamos a revisar ahí, jóvenes. Revisemos, háganlo ustedes de acuerdo como lo hemos hecho y voy a revisar yo aquí también. Tenemos el capital suscrito. No, 1,000 acciones. Vamos a ver, capital autorizado. Empecemos de capital autorizado. 1,000 por 500, 500,000. 1,000 por 500, 500,000. Tenemos 1,000,000. El capital suscrito fue el 70%. Entonces el no suscrito, o sea, 1,000 por 70%. 700. Sí, estamos bien. 700, el 70% de 1,000. Sí, 700 y 700. Lo vamos a hacer primero a nivel de acciones y después a nivel de valores, por si tuviera algún error. Pero también es de reconocerlo, ¿verdad? Para eso estamos acá. Entonces, aquí estamos bien, su capital autorizado, ahí no hay problema. Capital suscrito fueron el 70% de 1,000 serían 700. Si fueron suscritas 700, no suscritas tendrían que ser 300. Vamos a ver, 1,000 menos 700 igual 300. Sí, 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 sí. Ahora, capital suscrito no pagado. Vamos a ver cuánto se pagó de esto. Razón número 3. Pagó el 50%. Vamos a ver. ¿Qué tipo de suscripción? Dice en el problema del cual se suscribe el 70% de cada tipo de acción y del capital suscrito se paga el 50% de cada tipo de acción. Entonces, el 50% de los suscritos, vamos a ver, sería, se suscribió, o sea, ¿cómo está la partida de suscripción? Y fueron 350,000, 350,000. Sí, pues. Sí, aquí está. Los suscritos fueron 350,000 y 350,000. Ahí están los suscritos. Y aquí está capital suscrito, 350,000 y 350,000. Hasta ahí vamos bien. Y ahí dice menos capital suscrito no pagado. A ver. Suscrito no pagado. Tendrían que ser, digamos, tendrían que ser. Menos capital suscrito no pagado. Entonces, a estos 350,000, vamos a ver, 300 por 50%, 350. Entonces, vean jóvenes, entonces tenemos suscritos. Suscritos acá, capital suscrito 700 acciones ordinarias a 500, 350 y 350. Pero en el dato del problema dice, 70% capital suscrito, se paga en efectivo el 50% de cada tipo de acción.
Entonces, si ustedes ven acá, sería, se paga. Lo que pasa es que hasta acá también está. Igual se paga el 50%. Tengo 700. Vean cómo se coloca esto, pues bien delicado. Por eso no me ubicaba mucho. Entonces tenemos 700 acciones suscritas, pero hasta acá dice, se pagan suscrito y pagado 350 de los 700. Las acciones serían 750%, 700 por 50%. Entonces serían, se paga el 50%. Lo ubicamos hasta acá abajo. Serían 350 acciones ordinarias a 500, 350 por 500, igual serían 175,000. Igual acá, ¿verdad? 350 acciones preferentes, estas son ordinarias, preferentes al 8%, por 500 serían 175,000. Entonces, si yo pagué el 50%, que son las 350, el capital suscrito no pagado van a ser igual de 350. Igual de 350. O sea que de estas 700 hay un 50% suscrito, pero no pagado. Y hay otro 50% suscrito, pero pagado. ¿Ya? Entonces, repasémoslo, ¿verdad? Para que no nos va a dar problema y lo van analizando poco a poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está integrado el patrimonio de la empresa? Serían capital autorizado, 1,000 acciones ordinarias a 500, multiplico, me va a dar 500,000, 1,000 acciones preferentes al 8% a 500,000. Sumo 500 más 500, me va a dar 1,000,000 de quetzales de capital autorizado. Menos lo no suscrito, que serían, miren, como acá se suscribió el 70% de esas 1,000, el capital no suscrito serían 300, ¿verdad? Sería la parte restante. Entonces, 300 acciones a 500 serían 150,000. Igual acá, 300 acciones al 8% a 500 serían 150,000. 150,000 más 150,000 serían 300,000 de capital no suscrito. Aquí se resta. Entonces, 1,000,000 de quetzales, 1,000,000 menos 300,000 y serían 700,000 quetzales, capital suscrito. ¿Cómo está integrado? Como les decía anteriormente, pues está integrado 700 por... Hay que ir multiplicando para ver si salen los datos, ¿verdad ustedes? 700 acciones a 500, 350,000, efectivamente me da, lo repito por si acaso, 700 acciones por 500 igual serían 350,000 y 700 acciones preferentes al 8%, a 500 serían 350,000. Sumo 350,000 más 350,000, lo hago y serían 700,000 quetzales, 700,000 quetzales. Pero dice ahí en los mismos datos que el 50% de lo suscrito está pagado. Entonces yo analizo si el 50% está pagado, el otro 50% no está pagado. Entonces acá pongo menos capital suscrito, pero no pagado, que sería prácticamente un 50% de las 700. Entonces serían 350 por 500 y me va a dar 175,000. 350 por 500 igual me va a dar 175,000. De ahí sumo 175,000 más 175,000, me va a dar 350,000. De lo suscrito, 700,000 menos 350. Y me va a dar resto, ese capital no suscrito, para que me dé ¿qué? Para que me dé el suscrito y pagado. Suscrito y pagado, al restar 700,000 menos 350,000, me da 350,000. ¿Cómo está integrado ese suscrito y pagado? El 50% por las 350 acciones por 500, que serían 175,000. Igual 350 por 500, igual serían 175,000.
Entonces, si sumo 175,000 más 175,000, me va a dar 350,000 quetzales. Estos 350,000 jóvenes son los que bajo acá, ¿ya? Porque yo a dónde quiero llegar, ¿por qué hago todo esto? Porque yo quiero llegar a el capital suscrito y pagado. Y esto me tiene que cuadrar con esta parte que dice acá, suma del activo. Porque ese es mi capital hasta este momento. Entonces, esta partecita de acá, esta es la que yo bajo hacia acá. Entonces, no sé si hay alguna inquietud ahí, jóvenes, alguna duda o, o, o lo analizan despacio, ¿verdad? Despacio. No es necesario, dice una pregunta. RIC siempre unificará la cuenta caja y bancos. Buena pregunta. Es que aquí está caja y bancos. No, acá, muy buena pregunta. Había una pregunta ahí también. ¿Los grupos lo hacemos nosotros o se nos asignará? Primero voy a contestar. No, aquí podemos dejar bancos. Aquí podemos. Así no se nos movió la partida. Bueno, entonces no hay para dónde. Vamos a ver. Sí, pueden poner bancos nada más. Esa es una. Y Lick Cindy, una pregunta ahí, dice: los jóvenes, los grupos los hacemos nosotros o se nos asignará. Si estuviera Lick Cindy, que nos aclarara un poquito para los jóvenes. Bien, tal vez de último vamos a hacerle la aclaración. Bien, jóvenes, entonces la pregunta que hace el compañero acá sí tiene razón, ¿verdad? Pues podemos dejar solo bancos, ¿verdad? ¿Alguna inquietud, alguna duda, jóvenes? ¿O estamos ahí para poder continuar? Porque falta todavía, falta el cuarto caso. Pues ahí estamos, entonces vayan analizándolo despacio, ¿verdad? Algunos no de, como decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Ustedes no de primas a primeras, y yo trato de explicarles lo más que se pueda. Por ejemplo, acá tomen en cuenta los signos que hay acá. Dice menos capital no suscrito y me va a dar el capital suscrito. Licenciado, disculpen, nos compartirá la diapositiva. No, eso ya lo aclaramos. Estas solo me sirven para presentarles y nosotros vamos a hacer ejercicios en clase y ahí está el laboratorio, ¿verdad? Para que ustedes, y es más, ahí le pueden tomar ustedes una foto, ¿verdad? Así es. Entonces acá, menos capital no suscrito, ¿verdad? Y acá, capital suscrito. Entonces, estos signos son muy importantes, ¿verdad? Patrimonio, capital autorizado. Hay un libro ahí también de licenciado Perdomo. Es un libro ahí está bien claro también, ¿verdad? Hay un poquito de investigación ahí también, ¿verdad? Entonces hay que ir tomando esto, ¿verdad? Los signos que están ahí, por ejemplo, acá dice capital autorizado, menos capital no suscrito, me va a dar el capital suscrito, menos el capital suscrito no pagado, igual me va a dar el capital suscrito y pagado. Bueno, vamos ahí pues. Entonces acá pueden hacer ustedes un análisis también un análisis de las cuentas de capital. Miren, esto generalmente en los estados financieros, en el estado de situación financiera sí se maneja esta estructura, jóvenes, porque nosotros queremos llegar al capital suscrito y pagado. A eso queremos llegar nosotros ya en la ubicación, pero también nosotros podemos hacer nuestros análisis independientes de los valores. Y no sigue esta estructura, ¿verdad? Pero acá yo estoy ubicando cómo va a quedar en el estado de situación financiera. Y les digo, me cuadra mis 350,000 con mis 350,000. Ahora acá puedo hacer mi análisis también independiente de partiditas. Por ejemplo, tengo cálculos contables del caso número 3, montos. Acá ya no es por partidas, es por montos. Tengo un capital autorizado de acciones ordinarias, 500,000, de acciones preferentes, 500,000, y eso me da un total
de 1.000.000 de quetzales. También tenemos un capital suscrito, ¿se recuerdan? Un capital suscrito de 350.000 ordinarias y 350.000 preferentes. 350.000 más 350.000 me da 700.000 quetzales. Pero también tenemos un capital suscrito y pagado. Suscrito y pagado el 50%, ¿se recuerdan? Entonces, 50% de acciones ordinarias del total y 50% de acciones preferentes. Porque si ustedes a este 350.000 por 50%, pues tiene 175.000. 175.000, igual a esto le sacan su 50%. ¿Por qué? Porque es el capital suscrito y pagado. 350.000 por 50%. Entonces suman acá 175.000 más 175.000. Igual me va a dar los 350.000. Entonces acá el capital suscrito no pagado sería, si yo tengo capital suscrito y si yo tengo capital pagado 175.000, entonces el capital suscrito no pagado será la otra mitad, ¿verdad? Ustedes, será el otro 50%. Entonces, ¿el otro 50% de qué? De estos 350.000. Igual, acá está el otro 50% de estos 350.000. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sumo 175.000 más 175.000 me da 350.000. 350.000. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un capital suscrito de 700.000 quetzales, pero, digamos, y dividido en el pagado, que son 350.000, y en el no pagado, que son los 350.000. 350.000 más 350.000 me va a dar 700.000 quetzales. Y ahí tengo el capital no suscrito. Pregunta para la clase: ¿de dónde salieron estos 150.000? Vean el cuadro. Yo que ustedes lo estuviera copiando a ustedes, porque aquí hay que volar lapicero, y eso que no hemos estado en clase, si no, ahí sí, vamos a ir a copiar, jóvenes. Entonces, ¿de dónde sale estos 150.000, jóvenes? La diferencia de capital autorizado versus Excelente, excelente. Así es, yo tengo acá 500.000 de capital autorizado, menos el capital suscrito, que son 350.000. Vamos a ver, pero hagámoslo, ¿verdad? 500.000 menos 350.000 y me va a dar 150.000. Igual acá, ¿verdad? 500.000 menos 350.000 y me va a dar, sí, los otros 150.000. Entonces acá 150.000, 150 más 150.000 me va a dar 300.000 quetzales. Entonces esto, digamos, y acá a 1.000.000 de quetzales, que es el capital autorizado, le resto el capital suscrito de 700.000, 1.000.000 de quetzales menos 700.000, me va a dar los 300.000, el capital no suscrito. Entonces, incluso antes de hacer su estado de situación financiera, ustedes pueden hacer su cálculo, jóvenes. Hacer este cálculo con los valores, con los capitales, para que cuando van a hacer ustedes su estado de situación financiera, pues ya tengan, si ustedes se dan cuenta, acá está un análisis con las acciones. Y aquí están los valores, ¿verdad? Pero antes de eso pudiera hacer yo mi pequeño análisis acá, ¿verdad? Para también ir ubicando esa parte. Bien, vamos acá con el caso 4. Caso 4 dice, se suscribe el 50% de ambas acciones y se paga con bienes. Cuarto caso, se suscribe el 50% de ambas acciones y se paga con bienes. Dice, la empresa Juntos Podemos S.A., mediante escritura pública número 103, autorizada por el notario Luis Pérez, se constituye con un capital autorizado